Algunas noticias de interés. El día jueves que viene no van a rendir el parcial. Lo van a rendir el día lunes siguiente. ¿Sí? Van a compartir conmigo la clase de hoy y la del jueves previa al parcial del lunes. Pero hay una modificación. Vamos a agregar a este parcial un texto más, que es un texto que ya comenté y ya mandé a leer. Lamento que tengas otro parcial el lunes, Mati. Estas cosas van a pasar a lo largo de la carrera más de una vez. He rendido 3 finales en un día. Bienvenido al mundo del estudiante. Dicho sea de paso, para todos un muy feliz día mañana. A ver, entonces vamos a agregar a este examen el texto de Laporta, que es un texto que yo ya les pedí que lean, ¿sí? De Laporta van a encontrar varios textos en el campus. El que estoy pidiendo es el que se llama legalizar la moral entre signos de pregunta. O sea, legalizar la moral es el texto. Está en el campus. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Voy a dar inicio a la clase a los fines de que ustedes presenten dudas o consultas hasta el texto de Hart incluido. Esto es Olivecrona, Bobbio, Farrell, Hart. ¿Sí? Y en la segunda parte, después de los primeros 40 minutos, intentaré aproximarme al texto de Laporta para finalizarlo el jueves. ¿Alguna duda? Profe, ¿puedes repetir lo que dijo? Porque no escuché nada porque acabo de entrar. ¿A usted le parece? La clase comienza a las 20. ¿A las 20? Voy a repetir por última vez, ¿sí? Y el que no escuche, que lo escuche grabado. Modificamos la fecha del parcial. No rinden este jueves, rinden el lunes siguiente. Agregamos a ese parcial el texto de Laporta, legalizar la moral. Hoy inicio la clase para que ustedes presenten dudas. En la segunda parte me aproximo a Laporta, que finalizo el jueves. ¿Alguna duda? Bien. Otra cuestión. Quien no haya entregado el trabajo práctico no tiene derecho a rendir el examen porque perdió toda regularidad. Esto lo aclaró Siena en la primera clase. No se toma asistencia. El reglamento permite exigir este trabajo práctico. ¿Sí? Así que esto es una condición sine qua non. Bien. Dicho todo esto, vamos a lo nuestro. Dudas hasta el momento. Esto es Olivecrona, Bobbio, Farrell, Hart. Ahí tienen las guías. Puedo comenzar haciendo alguna pregunta, pero entiendo que alguna duda se tiene que haber presentado a la hora de estudiar. Yo tengo una duda de Olivecrona, ¿puede ser? ¿Cómo no? De las funciones del lenguaje. ¿Cuál es la duda? Yo cuando hice la guía tengo dos funciones. La función informativa descriptiva y la función imperativa. No sabría cuál sería la tercera. A ver, Nazareno, lee la consigna de la duda, la consigna completa. Ok, voy a tener que buscar la guía. Bueno, pero a ver, ¿a qué se le llama función del lenguaje? Para todos los demás, alguno que responda. Se supone que esta es una clase de puesta en común previa al primer parcial, ¿no? Entonces, Nazareno tiene dudas acerca de la función del lenguaje o de las funciones del lenguaje. La pregunta es, ¿qué es una función del lenguaje? ¿A qué se le llama funciones del lenguaje? Cualquier otro que responda, por favor. La finalidad con la que se usa. Las finalidades con las que se usa. Vamos bien, o sea, ¿cómo, Iván? No, perdón, no, que habíamos visto 3, creo que la función principal era la directiva, del derecho por lo menos, la directiva, la informativa y había una más que no la recuerdo. A ver, antes de entrar al mundo jurídico, pensamos en que el lenguaje verbal, este lenguaje, o sea, el lenguaje con palabras,
tiene funciones. ¿A qué se le llama función? Acá no recuerdo bien quién dijo a las finalidades. O sea, la función del lenguaje es el propósito del hablante respecto a su interlocutor, ¿ok? Iván entonces trae ahora 3 principales propósitos que cualquier autor caracteriza al lenguaje. O sea, el lenguaje tiene en principio 3 funciones básicas, 3 propósitos básicos: el informativo o descriptivo, el imperativo o directivo, el emotivo. ¿Sobre esto hay alguna duda? ¿Alguno que ponga, por favor, un ejemplo de una proposición cuya función sea descriptiva o informativa? Se cambió el parcial. Se cambió el parcial. Bueno, qué fea forma de expresarme esa proposición, doctor Segovia. Perdón. Para los cuadros y las estadísticas. Vamos a emprolijar un poquito la propuesta de Segovia. La profesora informó cambio de fecha en el parcial. Es una proposición cuya función es descriptiva o informativa. Nil, ¿por qué es descriptiva o informativa? A ver, si te ganas la estrellita del día. Cierta información. Nos brinda cierta información. O sea, tiene un significado. Escúchenme esto. Si yo digo, es una proposición cuya función es informativa, porque nos da información, suena un espanto. Porque estoy reiterando, es una tautología, se llama tautología esto, ¿no? O sea, estoy reiterando mi primer enunciado. Es informativo porque me da información. Chocolate por la noticia. A ver, ¿cómo explico en forma sólida, en forma seria, cuando una proposición es de carácter, o sea, cuando una proposición tiene una función descriptiva o informativa? ¿Cuándo una proposición es informativa o descriptiva? Profe. Sí, señora. ¿Puede ser porque se puede preguntar por su verdad o falsedad? Ay, cómo me gustó su aproximación, doctora Gómez. A ver, está casi donde quiero llegar. Le faltaría un ajuste mínimo, doctora Gómez. A ver si se lo da. Acá Tatiana dice, es informativa o descriptiva porque yo puedo conocer su verdad o falsedad. Yo le digo, te falta un ajuste, Tatiana. Y ahora lo voy a proponer directamente, Tatiana, para no volverte loca. El ajuste es este, que es exacto lo que dijo si le agrega que no se puede predicar verdad o falsedad según el criterio de verdad por correspondencia. O sea, la proposición es descriptiva cuando es susceptible de verdad o falsedad por criterio de verdad por correspondencia. Cuando no lo es, no es descriptiva. ¿Y cuándo una proposición es susceptible de criterio de verdad por correspondencia? Cuando ese enunciado, cuando esa proposición se me presenta en el mundo asequible a mis sentidos. La profesora informó el cambio de fecha del parcial. ¿Cómo manifiesto acá el criterio de verdad por correspondencia? La escuché, lo dijo, ahí está la grabación. El mundo me muestra ese enunciado. ¿Ok? Cuando esto no pasa, cuando no hay criterio de verdad por correspondencia, el enunciado no es descriptivo o informativo. Es de otra clase. Hay varias clases, hay una clasificación mucho más robusta que la que hemos visto juntos, pero nos alcanza por el momento con decir que, además de los descriptivos, clasificamos las funciones en emotivas y en directivas.
Y acá Iván nos había adelantado que el lenguaje es, en lo jurídico, prioritariamente o primeramente directivo. ¿Sí? Porque ordena, porque es imperativo, porque manda. ¿Alguna otra duda? Miren, si ustedes no me presentan dudas hoy, yo empiezo a pasar de la profesora amorosa a la maldita perra despótica. Así me describen en las redes sociales. Yo tengo una pregunta, que profe, si describen puede ser. mis niños en las redes sociales, porque no les creo que si hicieron un buen ejercicio reflexivo, pasaron por esas guías, tantas guías, que la profe se quema la cabeza haciendo, y no hay dudas, todas las preguntas podrían ser respondidas sin ningún tipo de inconveniente. No les creo nada. A ver, ¿alguna duda? Yo tengo una pregunta, profe. Pero ¿cómo no, Rodrigo? Más que nada en el texto complementario, ya que estamos hablando del lenguaje, el tema de ambigüedad y vaguedad. No entendí bien la parte de vaguedad yo. Bueno, creo Claro. haberme detenido especialmente en esto en más de una oportunidad. Sí, y perfecto. les envío las clases grabadas a los fines de que las revisen. Rodrigo, yo te sugiero que revises las clases grabadas. La vaguedad fue bastante desarrollada, creo. Para dar una nota, simplemente recordar que la palabra vaga es esa palabra que tiene un campo de aplicación determinado, indiscutible, compartido, acordado, pero, al lado de ese campo de aplicación tan claro aparecen dificultades. Y puse el ejemplo de pelado, de alto. O sea, decíamos, hay un campo de aplicación absolutamente seguro, claro y acordado cuando yo digo que el pelado es ese señor que no tiene ni un solo pelo en la cabeza. Nadie va a negar que se le aplica el adjetivo pelado a ese tipo sin ningún pelo. Ahora, si ese tipo aparece con 3 pelos, algunos seguirán aplicando la palabra pelado y otros no. Esto es lo que define la palabra vaga, lo que se llama en términos de Hart la zona de penumbra. Esa zona donde algunos aplican y otros no aplican ese mismo vocablo. ¿Por qué esto es importante a la luz del lenguaje jurídico? Porque la vaguedad aparece en el lenguaje normativo y esto hace que la aplicación de la ley, esto hace que el ejercicio judicial sea interpretativo. Este es el sentido de entender la vaguedad. Que si uno lee el artículo 19, la acción privada tiene un núcleo duro de significado, pero para algunos se va a extender mucho más y para otros mucho menos. Estamos hablando nada menos que del 19. Rodrigo, vuelva a las clases grabadas y relea Nino Carrió. Sí, Tatiana. Yo recomiendo que lea Carrió, la última parte, ahí lo explica muy bien. Sí, Carrió lo propuse como bibliografía complementaria porque me parece que es el autor más claro. Miren, si ustedes me preguntaran a mí qué libro no les puede faltar en una biblioteca, yo les diría uno solo. Notas sobre Derecho y Lenguaje de Genaro Carrió. Ojalá tengan la suerte de encontrarlo, porque ya... Pero ese libro no puede faltar, porque es un libro cuya claridad es exquisita y recorre los núcleos centrales de lo que es la teoría del derecho, la filosofía del derecho en general. Bueno, muy bien. ¿Qué más? Yo tengo una duda, profe. Muy bien, Fernanda. Tengo una duda con uno de los puntos del trabajo práctico que me hizo generar dudas sobre Hart. A ver. Era la última pregunta que dice, reflexiona acerca de lo que sostiene Hart cuando dice, sí, puntitos, porque resume la oración,
Formulamos nuestra protesta contra las leyes atroces, diciendo que ciertas leyes no pueden ser derecho por su iniquidad moral, oscurecemos una de las formas más poderosas de crítica moral. Me costó mucho entender eso a lo que se refiere cuando dices que somos una de las formas más poderosas de crítica moral. ¿A cuál se refiere cuando habla de cuál es la que oscurece? Y me costó un montón La entender verdad que eso. el cual es lo de menos, Fer, acá. Vos lo primero que tenés que poder en esta pregunta es explicarnos por qué Hart está hablando de esta dificultad, o sea, ¿qué es lo que para Hart está proponiendo una imposibilidad o un oscurecimiento en la crítica moral? O sea, ¿cuál es el palo en la rueda que Hart encuentra complicado para hacer crítica moral? Esto lo desarrollamos juntos, no se lo estoy diciendo a Fernanda, le estoy diciendo a todos los demás que van a proponer claramente una respuesta. A ver. ¿Profe, ¿puedo intentar contestar? Sí, claro que sí. Fer, lo primero quisiera que Fer vuelva a relatar la consigna completa. ¿Puede ser, Fer? Dale. Sí. Dale. Reflexione acerca de lo que sostiene Hart cuando dice, si formulamos nuestra protesta contra las leyes atroces diciendo que ciertas leyes no pueden ser derecho por su iniquidad moral, oscurecemos una de las formas más poderosas de crítica moral. ¿Cómo interpreta usted esta idea? Muy bien, escúchenme acá. Acá atiéndanme bien. Piensen en el parcial. La pregunta es, ¿cómo interpreta usted esto? Y acá, una nota a Fernanda puntualmente, y la hago extensiva a todos los demás. Fernanda se quedó colgada en el cual, cuando la consigna no le está pidiendo que refiera a cuál, le está diciendo, che, Fer, ¿cómo interpretás vos esto que dijo Hart? En esto nos tenemos que ocupar. Entonces, me está diciendo la consigna, che, ¿cómo interpretás esto? Hart dice que digamos que una ley no es ley por su espantoso carácter moral, ¿no? Su iniquidad moral, que vos puedas decir que esto no es ley por inequitativo moral, te oscurece la posibilidad de crítica, o una de las posibilidades de crítica moral. Vuelvo a insistir, esto lo trabajamos juntos, y esto, Sí. en ese texto, ¿quién lo dice en forma casi perfecta? Austin lo dice. Austin lo dice. Benham lo dice. Y nos detuvimos, muy bien, Dani, nos detuvimos. Tanto con un pasaje de Benham como con un pasaje de Austin. Aquel pasaje que habla del reaccionario y del anarquista, y aquel pasaje que habla de ir orillando entre los dos extremos. Los extremos, sí. Esto es lo que está diciendo Hart acá. O sea, nena, si vos me decís que esto es derecho porque es justo y no asumís que lo injusto sea derecho, no tengo ninguna posibilidad de hacer crítica moral a la ley. Porque estoy dando por sentado que aquello legal es jurídico. Y acá los problemas del anarquista y del reaccionario. ¿No? Yo interpreté, profe... Perdón, y una cosa más. Y acá la vuelta, el enlace, el monio, que nos explica en esta cuestión por qué insiste tanto el positivismo en un enunciado de carácter descriptivo para dar concepto de derecho a la luz de nuestra primera parte respecto a los enunciados descriptivos y no descriptivos. Ahora sí, Milagros. Yo como que había interpretado
que si, por ejemplo, si declaramos que esta norma es inválida porque no nos parece que el contenido moral sea justo, ¿qué nos impide que lo hagamos con el resto del sistema jurídico, por ejemplo? Bueno, sí. O sea, acá lo importante es entender. Porque que si decimos, bueno, no, que- esta norma no me parece justa, podemos decir, no, estas normas tampoco me parecen justas, entonces no respeto nada y hago lo que quiero. Estamos diciendo justamente esto, porque esto es lo que explican Benjamin y Austin previamente. O sea, Claro, yo lo expliqué con otras palabras porque no. Bueno, Claro, está yo me había está bien, confundido. pero a ver, cuando yo les pregunto, cuando María o yo, o cualquiera, les pregunta en una guía, ¿cómo interpreta usted esto? Por supuesto que vuestra interpretación tiene que estar acorde a aquello que explicaron los autores en el texto. Acá Claro. no hay mucho más que decir. O sea, ¿cómo interpretamos esto? Como lo han explicado Benjamin y Austin en esos 2 párrafos en los que nos detuvimos, ¿no? Claro, yo estaba mareada porque lo había relacionado cuando leí oscurecer, me fui a la zona de penumbra y al límite del derecho. Bueno, pero a ver, Fer, no puede ser Entonces tan ahí me literal mareé. porque las cosas van a Sí, ir muy sí. mal. O Sí, sea, sí, sí. no. O sea, Sí, no sí, sí, seamos ahí va. literales. Cuando a uno se le pide que interprete un párrafo, lo que está haciendo es interpretar un párrafo. Y cosas que nosotros aprendemos con determinado concepto específico para determinada cuestión, hay que liberarlo de esto a la hora de, o sea, cuando yo digo oscurecer, no puedo pensar directa e inmediatamente en la vaguedad. Claro que la palabra oscuridad me va a llevar, pero me puede llevar a muchas otras cosas. Acá en realidad no me sale la palabra. Bueno, el que se haga oscuro, lo que está diciendo Hart con eso es, me estás cerrando, me estás nublando absolutamente, me estás dejando sin una sola luz mi atención moral frente al derecho. Me estás cancelando toda posibilidad de que yo entienda que a ese derecho se lo pueda discutir, porque vos previamente le diste el nombre de derecho por evaluarlo moralmente. En cambio, de acá cierro esta consigna, en cambio, si sigo a los positivistas en su propuesta, el positivista me dice, mira, Lau, derecho va a ser todo lo que responda a una forma que se identifica en cada estado, monopolio de fuerza. Esa forma que en la República Argentina podría ser procedimiento constitucional, esa forma dota de carácter jurídico a esa norma, pero su valoración moral pasa por otro ejercicio intelectual que nada tiene que ver con el criterio de verdad por correspondencia que uso para la validez. Acá estoy siguiendo a Bobbio, y esa cuestión, si es justa, si no es justa, la vamos a evaluar fuera de lo que es la validez. O sea, la norma es jurídica en términos formales, pero nada dijimos sobre su valoración moral. Por ende, el positivista no me está cerrando la puerta a la crítica. Me está diciendo, mira, yo valido a partir de este criterio. Si te parece justa o no, será cuestión a examinar bajo otros criterios. Otra vez Bobbio, criterios de justicia. ¿Sí? Perfecto, profe. Ahí me quedó ¿Va claro. bien Estaba ahí? mareada, sí, estaba mareada porque cuando leí la oración me llevaba a otro lado, pero ahora me quedó mucho más claro. Gracias. Bueno, pero ahora, Fer, ¿pudiste advertir la identidad entre el párrafo de Benjamin, el de Austin y este de Hart? Sí, ahora pueden sí lo pude advertir relacionar. que, o sea, estos párrafos, los que leímos con Benjamin y Austin, y este de Hart, se dan cuenta que van de la mano, ¿no? Sí. O sea, están diciendo, con otras palabras, exactamente lo mismo.
Sí, de hecho yo lo había relacionado en un pedacito de la respuesta en la que fundamenté con lo del anarquista, pero después dije, ¿por qué lo estoy relacionando con eso? Me empecé a marear y fue como... Bueno, no, ya... pero lo estabas relacionando pero, bien. Sí y no, porque lo relacioné con la separación y también con lo del anarquista y después dije, pero esto no Bueno, es con pero a lo... ver, pero está bien que lo hayas relacionado con el anarquista y con la separación, porque las figuras del anarquista y del reaccionario, así como las figuras de ese barco que orillaba entre esos dos extremos, esa figura se propone para pensar en los extremos en los que podemos caer si, en términos de Bobbio, reducimos validez a justicia o justicia a validez. Aparece el monstruo iusnaturalista o el monstruo positivista ideológico. ¿Se entiende? Esos son los monstruos que el positivismo jurídico conceptual, Bobbio, Hart, Nino, Carrió, Kelsen, Benham, Austin, estos positivistas están diciendo no somos ideológicos porque no hay obligación moral frente a la ley, hay obligación jurídica. Y porque me interesa hacer crítica moral al derecho, propongo un examen descriptivo para caracterizar al derecho. Por eso digo, van de la mano. Si ustedes, el que haya pasado por Nino esto también lo propone con otras palabras, cuando da los ejemplos, por ejemplo, del profesor y del cuchillo, para explicar la diferencia entre el mundo que es y el mundo del deber ser, y en la exposición de los argumentos que él entiende que el positivista propone para defender esta concepción, ¿no? Argumentos que él propone como correctos incluso. Bueno, muy bien. Gracias. Anarquista, cuchillo, profesor, reaccionario, orillando, bueno, toda esa confusión de Fer, ¿se ordenó, Fer? Sí, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué otra duda? Yo tengo una duda con el... Profe. Ay, bueno. Qué bueno que se... Ay, sí, bátense con las dudas, que me pongo contenta. Mati, vamos a dar la palabra a Mati primero, a ver. Sí, Mati perdón, Minio. antes de pasar a la siguiente duda, sobre esto mismo, yo, o sea, primero, mientras usted lo explicó, pensé que lo que había, la respuesta mía había sido cualquier cosa en el trabajo. Ahora que lo explicó, siento que me adapto bastante, porque hablé sobre que no estaba bien. A mí me pasó lo mismo. Que someter a las normas a una validación. A ver, espera que te quiero interrumpir, Mati, porque me preocupa que les preocupe algo. O sea, no se preocupen por qué tan bien o qué tan mal han respondido a las preguntas de la guía. Solo preocúpense con cuánto compromiso la han efectuado, nada más. Porque ese trabajo práctico no se evalúa como un parcial. Pero créanme que al momento de leer sus guías, uno puede advertir cuándo hubo un compromiso en la confección y cuándo no. ¿Me siguen? Entonces, despreocúpense. Ahora, ocúpense, y por eso propongo la revisión permanentemente y que traigan las preguntas a clase. Ocúpense porque en el parcial sí tenemos que darle en la tecla. En el parcial tenemos que poder responder la consigna que la mina me está preguntando. Tenemos que poder hacer eso, a la luz de sus criterios de evaluación. Es un examen, punto. Todavía no llegamos, tenemos tiempo, podemos preguntar, revisar, volvernos locos. Ahora, al momento de tener la hoja del examen frente a mí, tengo que responder lo que ella quiere. ¿Sí? Lo que ella quiere, ella soy yo. Dale. Bueno, a ver,
Mati, ¿alguna duda? Si no estaban Milagros y Tatiana, creo que estaban levantando la mano. Sí, no, para cerrar esta duda nomás, solo se lo leo un segundo, son 3 renglones la respuesta. Porque era, en realidad lo que yo hice es decir que le quitábamos la posibilidad al derecho de evolucionar. No, a ver, eso no me gustaría en ningún momento, en ningún examen, bajo ninguna circunstancia. La palabra evolucionar me la sacan del léxico regular. La palabra evolucionar la podemos llegar a usar en forma absolutamente extraordinaria. Así que eso de que el derecho evoluciona, lo quitan de sus cabezas. De última, el derecho se transforma, el derecho es dinámico, el derecho se modifica, cambia, se adecúa, pero eso de evolucionar me suena a New Age, cosa a la que le tengo bastante rechazo. Perdón aquella o aquel que siga esta cosa, ¿no? Pero lo de evolucionar lo sacamos, Mati, ¿quedó claro? El párrafo no apunta a que le estamos quitando al derecho ninguna potencia transformadora, no. El párrafo alude de que si seguimos la línea de propuesta iusnaturalista, nos vamos al barro, o nos volvemos iusnaturalistas o nos volvemos positivistas ideológicos. Y a la luz de la posición del positivista jurídico, esto nos cancela, nos prohíbe la crítica moral a la ley. No le podemos preguntar si es justa o injusta, porque la evaluación para dotarla del carácter jurídico fue incorrecta. Se valoró el contenido, se pensó en el contenido para dotar de carácter jurídico aquello que ¿qué pasa cuando se me presenta un sistema nazi? Esta es la cuestión del texto también, ¿no? Esto, porque recuerden, chicos, de contextualizar este quilombo intelectual tiene un origen fáctico. Que ese derecho había regulado normas de exterminio. El derecho, la ley, mandaba exterminar gitanos, judíos, negros. Y en nombre de la ley, el soldado mata. Pero cuando lo sentaron en el banquillo de los acusados, lo tuvimos que juzgar como culpable, porque esa masacre había que condenarla. Ahora, ¿cómo la condenaste? La condenaste con un argumento terrible. La condenaste diciendo que en el sistema alemán no había derecho. Y resurgen los iusnaturalistas. Y nadie nos explicó qué había en ese sistema si no había derecho. Para el que haya recorrido todo el texto de Hart, Hart dice, señores jueces, deberíamos haber condenado, pero antes deberíamos haber dicho, condenamos, nos apartamos de la ley, nos llevamos puestos los principios primeros del derecho constitucional, nos llevamos puesto el principio de legalidad, nos llevamos puesto el principio de juez natural, nos llevamos puesto el principio de legalidad, nada menos. Los vamos a imputar por delitos que no existían al momento del crimen. Pero nos vamos a apartar de ese sistema jurídico porque ese sistema jurídico era altamente, extraordinariamente, sobresalientemente repugnante en términos morales. Y hubiesen los jueces condenado, haciendo explícita, expresando la excepción. No lo hicieron. No lo hicieron. Y hoy, hijos, niños míos, hijos, en un sistema democrático que promueve y protege un marco constitucional de derechos humanos, esto cuesta comprenderlo.
Pero no había en aquel entonces ni delito de lesa humanidad, ni Organización de Naciones Unidas, ni imprescriptibilidad para los delitos de lesa humanidad, ni Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni una mierda. Estaba el Estado soberano. Todo. Intenten jugar una regresión. Vamos a volver y 45. No, y 45. Y 45 porque si no se nos va a borrar la grabación. Y 45 volvemos, ¿sí? Con el mismo link. Ahí ahora me perdí, puta. ¿Dónde estaba? Intenten regresar, háganme acordar con esto, porque así vuelvo acá. Que intentemos regresar, porque quiero recordar regresar a un periodo histórico determinado para poder al menos intuir por qué las ideas que van surgiendo son las ideas que van surgiendo. ¿Sí? Los hombres no pensamos las mismas ideas, muertos de dolor después del 45, que queriendo derechos civiles y políticos en el 1800. ¿Se entiende? Entonces ese Estado fue querido, deseado, venerado